Continuamos con esta segunda parte. Entonces, mirar hacia atrás y ver cómo nos amó Él. Este pasaje de Efesios 2, del 1 al 9, nos hace ver muy claramente, ver cómo nos amó desde que Él efectuó esa gran salvación cuando nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que nosotros, ¿qué es lo que debemos ver para gozarnos en el amor de Cristo? Debemos ver la gran salvación y la vida eterna que Dios efectuó por medio de Cristo y que fue sin merecerlo. Nos amó sin merecerlo. Y fíjense cómo empieza este versículo Efesios 2:1 para ir viendo de qué manera. Y aquí voy también a implementar por una ilustración ficticia. Imagínense que una persona está en el hospital en urgencia por esos médicos, no me recuerdo cómo les llaman, que atienden solamente todos los casos que vienen de urgencia. Y esta persona había sufrido un gran accidente, ¿verdad? Y venía él muy grave al punto de morir. Y había que hacerle transfusiones de sangre, había que estabilizarlo, había que hacerle un trasplante de hígado, había que hacerle un trasplante de otros órganos, y el médico que encabezaba la atención estaba luchando por revivirlo, por restablecerlo, porque tuviera vida. Bueno, teniendo esto en mente, podemos ver aquí en Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así nos encontró Él, como esta descripción, prácticamente muertos en delitos y pecados. Y estos versículos hablan de ese lugar donde había estado esa persona que sufrió el accidente. Había estado en una reunión con su círculo de amigos, de borrachera, de embriagueces, de alcohol, de sexo, y había pasado una noche ahí y regresaba a su casa creyendo que se recuperaría de tantas ocasiones que él había pasado igual. Y dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, aquella noche de embriaguez, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el espíritu del diablo. Él es el príncipe de la potestad que se mueve en el aire, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo en conformidad. Bueno, esa noche de embriaguez habla una vida en las tinieblas, una vida de noche, teniendo compañerismo muy cercano conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? El espíritu que obra en todos los desobedientes, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, no hay bueno ni tan siquiera uno. Pablo podía jactarse, pero él dijo, yo soy el primero y el más grande de los pecadores, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos del infierno, hijos de juicio, hijos de condenación. Eso era nuestra naturaleza. Noche tras noche
en aquella vida de embriaguez y vino el accidente. Y estamos en las manos del único que nos puede dar vida. Entonces, los que son de Cristo debemos avergonzarnos de la carne, de esa vida de embriaguez, de permisiva, de indulgencias, de libertinaje, de concesiones, de todo. Debemos avergonzarnos de la carne, de nuestros deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, los que son de Cristo debemos avergonzarnos de la carne y de los hechos de la carne. Bueno, estoy presentando un panorama por qué Él nos amó y por qué tuvo que lavarnos solo con su sangre. Tenía el poder de limpiar tanta maldad. Su sangre sublime, limpia, justa, para limpiar la culpa de tanta maldad. Y vamos a dar un vistazo un poquito detenido, cómo es esta carne, esta naturaleza. Muchos no alcanzan a ver de dónde Cristo los salvó. No ven, ni pueden dimensionar. ¿Por qué? Porque están muy lejos de la palabra de Dios. ¿Por qué puedo yo hablarles de esto? Por la palabra de Dios es por lo que yo puedo hablar de esto. Y en Romanos 8:4 habíamos leído el versículo de Romanos 8:9 que dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y dice así, a partir del versículo 4, Romanos 8, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fue necesario la sangre de Cristo, la justicia de la ley, de dejarnos sin culpa. Y Él fue el Cordero expiatorio. Él aceptó que nuestra culpa se pusiera sobre Él, para que la justicia de la ley de Dios estuviera cumplida en nosotros. Eso es lo que Dios tuvo que hacer para iniciar esa comunión. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros no somos de la noche, sino del día. Andemos como de día, es lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, pues en las cosas del Espíritu. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, pues carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y debemos andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso es lo que nutre. Eso es la comunión, eso es el compañerismo. Nuestra visión de nuestra vida como nuevas criaturas en Cristo debe estar alimentada por las cosas del Espíritu, hermanos. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Todo lo que tú satisfagas de la carne se esfumará. No tiene vida, ni tendrá fruto, ni te dejará nada de vida. Solamente te está robando tu vida.
El espacio que debiera llenar Cristo, la carne lo está ocupando. Porque el ocuparse, dice, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los impulsos, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Bueno, esto, hermanos, sucede con un creyente que, conociendo y habiendo experimentado que un día empezó una nueva relación con Dios que no tenía, él sigue mirando hacia atrás, a las algarrobas de los puercos con los que se alimentaba el hijo pródigo. Bueno, entonces dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Él no puede tener una relación viva, una relación cálida, una relación de bendición, porque él está siguiendo los designios de su carne, que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Entonces dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, sean creyentes o sean incrédulos. En el caso de un creyente, su relación puede estar fría o puede estar alejada, aunque Dios no quitará su espíritu nunca de él, porque esa relación es eterna. Es una relación de vida eterna. Pero ¿qué sucede en su vida? Pues todo lo del espíritu está frío, y hay enemistad, y hay un conflicto, y hay un rechazo a las cosas que son del Espíritu de Dios. Y estoy leyendo estos pasajes, yo muchas veces los he considerado para conocer esa persona que es la antigua criatura en mí. Y dice que los que somos de Cristo debemos aborrecer esa criatura con sus hechos. Es imposible que un cristiano no manifieste su carne, su naturaleza carnal, en actitudes, en impulsos, en expresiones, en reacciones. Pero los que son de Cristo aborrecen todo lo que venga de la carne. Aunque aceptemos que tenemos una antigua naturaleza que está brotando, sacando la cabeza de ahí donde la pusimos, pero aborrecemos todo lo que es esa antigua personalidad con sus hechos. Y en Gálatas 5 nos dice ya los hechos, las maneras como actúa esa antigua naturaleza, y nosotros, aunque vengan y aunque se muestren, debemos aborrecerlos y debemos avergonzarnos. Yo les confieso, seguido vienen a mi mente cosas de mi antigua vida y quieren ocupar mi mente y quieren que mi carne se deleite en ellos. Pero ¿saben cómo les pongo un alto? Porque me avergüenzo y aborrezco lo que hice. Y yo no quiero volver a eso, aunque florezca y aunque se asome y aunque se presente delante de mí, me avergüenzo. Me avergüenzo de mi antigua naturaleza, me reprendo, me amonesto, porque yo soy de Cristo y es la única manera. Bueno, estoy viendo que esto es la antigua naturaleza que todavía está viva en nosotros, pero debemos ver que ahí fue donde Él nos encontró. Y dice en Gálatas 5, del 19 al 21, y manifiestas, claras, notorias,
son las obras de la carne. No lo podemos esconder. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Aborrecerlas y avergonzarnos, porque es lo más vil, lo más sucio, lo más degradable, lo más depravado de mi persona. Yo soy pecador. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas las inmoralidades del cuerpo, la depravación del cuerpo, no es para avergonzarnos, no es para aborrecerlo, aunque vengan a mis pensamientos. Me avergüenzo, lo aborrezco, lo detesto. Yo no quiero eso ya. Yo no quiero que el pecado tome un lugar en mi vida. Y dice, idolatría. ¿Cuántas cosas son ídolos? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, ahí estaba yo y Cristo me amó y me lavó de todos mis pecados con su sangre y me dio su espíritu, un espíritu por el cual yo puedo amar la santidad, puedo amar la verdad, puedo amar la justicia, puedo amar el amor, puedo amar la piedad, porque Él me dio de su espíritu. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, pues no es de Él. Bueno, cuando yo estoy viendo estas cosas, tengo mucho que decir. Y apenas estoy hablando que esto fue lo que Él hizo para que yo pudiera tener una relación personal con Él. Él me amó así como yo era. Primero me amó, primero fue el amor. Y luego me tomó para lavarme de todos mis pecados. Bueno, y tenemos otro pasaje que no solamente nos habla de la carne con sus hechos manifiestos, que otros pueden ver y notar, sino los que están en los pensamientos. Dice, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en Marcos capítulo 7 nos habla de cómo son la voluntad de los pensamientos. Miren, es Marcos 7, 20 al 23. Son versículos muy usados, que son como un espejo. Mira, esto es la persona de la carne, y estos son sus hechos, y estos son sus pensamientos. Pero Cristo te amó y te lavó, y tú debes avergonzarte y debes sentir repudio a esa manera de la carne. Y dice, pero decía, hablando el Señor Jesucristo, decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sale de su boca, de sus pensamientos. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Bueno, toda la maldad, toda la inmundicia, toda la idolatría sale primero de nuestros pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta es la personalidad de la carne. Esto es el espejo. Esto es su presencia, su olor nauseabundo. Entonces, quiero yo posarme tiempo o tiempos en esa antigua manera de mi naturaleza. No, porque el Espíritu de Cristo ama la santidad. El Espíritu de Cristo, de Cristo me hace que yo odie el pecado, porque Él tuvo que morir para librarme a mí del juicio y limpiarme ante la ley de Dios y declararme limpio de mi pasado, de mi presente, de mi futuro. Mientras yo esté en esta vida, la sangre de Cristo es efectiva para estarme limpiando, es lo que dice Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado ante la ley de Dios. Y ante la ley de Dios eres muy amado. Pero Dios aborrece el pecado. ¿Y tú a quién estás abrazado? A la carne. Los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Nuestra parte es tomar una posición clara, decidida. Yo no quiero ni encubrir pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Bueno, yo no puedo negar que tengo pecado, pero puedo confesarlo, y Dios me ha prometido que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme, porque en ese momento Él hace efectivo el poder de la sangre y me limpia de tal manera que soy muy amado por Él, porque Él me está limpiando continuamente de mi sangre, de mi pecado, con su sangre. Entonces, si seguimos con el pasaje de Efesios, mirando esa gran salvación y esa vida eterna que Él nos dio, hablamos de esa noche de embriaguez donde nos encontramos y terminamos luchando contra la muerte. Pero ese gran médico fue el que nos dio vida. Y dice, a partir de Efesios 2:4 en adelante, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos prácticamente, ya estábamos muertos. No es extraño que muchas veces los médicos hayan declarado a una persona muerto y de pronto se sorprenden cómo volvió a la vida. Bueno, Él dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque Cristo resucitó venciendo la muerte y nos dio esa victoria de la resurrección, porque por gracia somos salvos, sin merecerlo. Ese cuidado, esa atención que Él tuvo de nosotros. Y juntamente con Él nos resucitó. Prácticamente nos hizo nacer a una nueva vida, nacer de nuevo. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estábamos antes en aquella noche de orgía? Bueno, conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Bueno, llegamos al hospital y Él nos dio vida y nos resucitó. Y al levantarnos, nos dijo, este es tu lugar.
De aquí en adelante, este será tu lugar, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ya eres de Cristo, ya eres de Dios. Permítanme un minuto, es que se me está acabando la pila. Muy bien, una disculpa, aquí estamos. Entonces, dice, porque por gracia sois salvos, sin merecerlos. Yo me ocupé de ti, te vi prácticamente muerto y sin tomar en cuenta de dónde venías, con quién habías estado, con quién has hecho tu vida. Yo te resucité y que sin que lo merecieras, te di, te salvé por medio de la fe. Y esto no es tuyo, no es de nosotros, es un don de Dios. Yo me mostré a ti para que confiaras en mí y llegó un momento en que tú me aceptaste y me permitiste que yo hiciera mi obra en ti, solamente por aceptarme y recibirme. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No había mérito a tu favor. Y luego dice el versículo 10, proyectando ahora su propósito de haberse ocupado de mí y haber hecho un plan, un proyecto de vida para que yo me ocupara, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú regresas a lo mismo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, dice, porque somos hechura suya, o nacidos de nuevo, o nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, esto está hablando ahora una proyección, una visión para vivir, el propósito por lo cual Él nos salvó, mirando hacia atrás, y mi amor por Cristo puede desprenderse en mi corazón con una alabanza, con una adoración, con una gratitud y con una disposición. Señor, sé lo que has hecho por mí. Sé cómo me resucitaste verdaderamente cuando yo estaba muerto ya. Y ahora me haces entender que tú hiciste esta obra para entregarme un proyecto. Y yo me quiero entregar a ese proyecto que tú tienes. Porque me creaste en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, no se alejen de Él avergonzados. ¿Por qué? No sea que cuando Él venga ustedes estén ocupados en las cosas de la carne. Y cuando Él venga, se avergonzarán de haber entregado su vida a las cosas que solamente te privaron de mí. Para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Y en Hebreos 12:14 dice, perfeccionando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es que cada vez
tú estás más lleno de Cristo, lleno de sus propósitos, lleno de sus trabajos, de sus obras. Eso es el compañerismo. No solo comulgas con todos los órdenes de la vida nueva que Él tiene, todas las maneras, todas las formas de gracia, tú las has hecho tuyas, pero quieres participar en ellas. Y en primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santo no es una connotación de ser perfecto o ser inmaculado. Ser santo es que cada día tú aborreces más el pecado y amas más la comunión y el compañerismo con Cristo, perfeccionando la santidad. Sed santos como aquel que te llamó es santo. Es decir, cada vez amas más la comunión con Cristo, sus obras, gastar tu vida en ella, invertirla en ella. Entonces, eso es cuando en tu corazón tienes un objetivo, cada vez ser como tu Salvador y Señor, ser como Él, ser como Cristo. Bueno, estos son conceptos, son principios que nutren nuestra relación con Dios. Bueno, estamos mirando hacia atrás. Qué gloria de haberme salvado sin que yo lo mereciera. Pero qué gloria es que ahora Él tenga un plan preparado para mí, donde Él se ocupará de hacerlo. Y dice, creo que es en Tesalonicenses, donde dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, bueno, hermanos, me detuve con todo propósito en este paréntesis que está haciendo énfasis en esta parte, en Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el propósito de enfatizar y abundar en esto es que nosotros veamos que desde que Cristo tocó la puerta de mi corazón, Él ya me estaba amando. Lo primero que hizo fue lavarme de mis pecados. Y abundé en esto porque es parte de mi testimonio para empezar este año. Una visión es retomar la visión. ¿Por qué yo todavía estoy en este mundo? ¿Por qué todavía Dios me ha concedido caminar en este mundo? Bueno, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, por hoy vamos a terminar. Estamos dentro de este paréntesis, pero vamos a continuar con los versículos 7 y 8, 9 y 10 en Apocalipsis. Apocalipsis 1. Muy bien, pues por hoy terminamos. Dios los bendiga.